Ok, buenos días. Entonces sean bienvenidos a esta clase de investigación de operaciones 1. En esta oportunidad vamos a dar todos los contenidos para la resolución del problema utilizando el método dual. Y posteriormente, pues ustedes deben resolver en su casa, en su comodidad, la resolución de este método, pero aplicando el método simplex. Por eso es que se llama dual simplex. El método dual, pues ya como ya lo vimos la semana pasada, es simplemente un cambio de variables en el cual debe facilitarnos el manejo y las operaciones de los problemas de programación lineal de tal forma que se minimicen este, todo, todas estas operaciones. Con este método nosotros buscamos simplificar para luego aplicar cualquier otro método que pudiera ser el método gráfico o el método simple. En esta oportunidad, y así va a ser para la evaluación que ustedes van a tener, van a pasar, se les va a plantear un problema en el cual ustedes deben hacer los cambios de variables de acuerdo a la metodología del dual y luego resolver aplicando el método simplex. ¿Okay? Quiero hablar un poquito antes de empezar a resolver el problema este, sobre el examen de este sábado. ¿Ok? Recuerden que va a ser, no va a haber teoría, yo no voy a hacer preguntas de teoría, solamente va a ser un solo problema de resolución. Obviamente el problema va a tener varias partes y varias etapas. También va a depender del número de cédula del participante, ¿ok? Y en función de lo que se plantee, se van a ir desarrollando cada una de las etapas que se den en el problema. Nosotros vamos a tratar de ver un ejercicio cuya metodología que vamos a aplicar acá es la misma metodología que ustedes van a aplicar en el examen, para que les quede siempre eso claro, porque muchos comienzan a buscar otros métodos por sus propios medios y luego se confunden. Yo por eso les digo, yo coloco los ejercicios resueltos dentro de la plataforma y esos mismos y ese procedimiento que se usa acá es el mismo que se utiliza para la evaluación. Esto con la finalidad de que el alumno se familiarice con el método de trabajo y pueda aplicarlo y desarrollarlo dentro de su actividad. El método que vamos a ver ahorita acá, que es el método dual, es bastante sencillo porque es un cambio de variable, solo que hay que tratar de llevarlo a la matriz traspuesta, porque realmente de eso es lo que se trata, tal como se los expliqué en la teoría de la semana pasada. Eh, en este caso, pues, ¿cuál va a ser la diferencia entre la resolución que aparece, la que vamos a ver ahorita, y la que ustedes van a hacer? Bueno, simple y llanamente que ustedes deben explicar paso a paso los procedimientos que se hagan. Esa es la única diferencia. Porque ustedes saben que en las evaluaciones yo pido explicación del procedimiento y eso es lo que más tiene puntuación dentro de la resolución de los problemas. ¿Ok? Vamos a compartir entonces pantalla para que veamos cómo, cómo podemos resolver estos problemas. ¿Ok? Ok, entonces bueno, aquí simplemente lo que vamos a ver es cómo hacemos el paso de la relación del método primal al método dual, ok. Tal y cual como lo vimos la semana pasada, aquí aparece la tabla de Ken-Tucker para que ustedes se vayan familiarizando con los cambios de la variable y con los cambios de las restricciones, ok.
Recuérdense que dependiendo de las condiciones que tengan, por ejemplo, si en el primar está minimización, entonces en este caso sería maximización en el dual. Y viceversa, si en el primar está maximización, entonces en el dual sería minimización. Y aquí tienen las restricciones. Recuerden también que nosotros hablamos que en el caso del manejo de las restricciones, pues yo les dije que en el caso de las desigualdades, casi siempre vamos a manejar solo aquellos que sean menores o iguales que un que el valor, que el término independiente, porque cuando son de otra forma requiere de otro tipo de estudio, ¿ok? Quiere decir entonces que estos dos primeros casos son los únicos que ustedes van a poder evaluar dentro de su resolución del problema. Vamos a hablar entonces del primer problema que tenemos acá, que por cierto está muy bien explicado en la plataforma, y esta metodología que aparece acá es la misma que ustedes van a utilizar. ¿Ok? Fíjense que aquí nos está presentando un problema de programación lineal en el cual ustedes pueden observar. Vamos a ver aquí hay un otro alumno. Ajá, ustedes pueden observar ok, que se trata de un problema de minimización que contiene tres variables con dos restricciones. ¿Ok? Las variables son x1, x2 y x3, que en este caso pues no están dando ninguna definición porque se hizo de forma general. Quizás en el problema que ustedes van a tener, en la resolución que van a tener, va a ser con una definición para cada una de las variables, en el cual ustedes deben definirlo de acuerdo al enunciado del problema. ¿Ok? Eh, Aquí podemos observar también que tienen dos restricciones. En este caso van a ser restricciones cuya desigualdad va a ser mayor o igual que 1 y aquí mayor o igual que 1/3, que 3 medios, perdón. Y la otra condición, que es la condición de no negatividad, donde x1, x2 y x3 deben ser mayores o iguales que 0. ¿Okay? Entonces, bueno, siempre recuerden que son esos cuatro pasos para la aplicación de programación lineal. ¿Ok? Para que se haga el planteamiento como un problema de programación lineal, deben cumplir esos cuatro pasos. Primero, la definición de las variables, que en este caso no se definen porque está generalizado. Segundo, la formulación de la función objetivo. Tercero, van a crear las restricciones de acuerdo a lo que diga el problema. Y cuarto, la condición de no negatividad. ¿Ok? Para este caso muy particular, recuerden que de acuerdo a la metodología, lo que indica el método dual, si aquí estamos minimizando para pasarlo al problema dual, entonces sería maximización. ¿Ok? Entonces aquí vamos a maximizar. Yo manejo, o mejor dicho, el ejemplo maneja variables tipo x1, x2, x3. Y en el cambio del dual, las variables van a ser y1 y y2. En este caso, ¿ok? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos observar? Recuérdense que de acuerdo a la teoría que nosotros tenemos, ok, todas las restricciones, el número de restricciones que aparecen en el primal van a ser el número de variables que aparecerán en el dual. Si aquí tenemos dos restricciones, quiere decir que el dual va a tener dos variables. ¿Ok? Por otra parte también, recuérdense que los términos, los coeficientes de la función objetivo que aparecen acá, que serían 160, 120 y 280, van a pasar a ser los términos independientes de las restricciones en el problema dual. ¿Ok? Fíjense que en el caso de minimización podemos observar claramente
que tenemos acá 160x1, 120x2 y 280x3. Y tenemos en este caso que para el primer coeficiente podemos relacionarlo directamente y casi que linealmente con las primeras variables, ¿ves? ¿Okay? Si aquí en el primar tenemos x1, entonces nosotros podemos ordenar todos estos elementos que aparecen acá. 160x1, 2x1 y 2x1 también por este lado. ¿Qué significa? Que cuando yo haga el cambio al dual, entonces estos valores que aparecen acá como restricciones pasan a ser entonces los valores o los coeficientes de la función de la restricción. Y el coeficiente que aparece acá en la función objetivo pasaría a ser el término independiente de la primera restricción. ¿Ok? Entonces, fíjense en este caso. Nosotros tenemos dos restricciones. En estas dos restricciones nosotros podemos convertir la primera restricción en el dual. Entonces tendríamos que lo que aquí aparecen, ¿ok?, como coeficiente de la restricción pasarían a ser entonces en forma de la matriz traspuesta como 2x1 más 2x1 menor o igual que 160. Fíjense que el valor que aparece ahora acá como término, como coeficiente de la función objetivo, pasa a ser acá el término independiente de mi primera restricción. Ahora vamos con la desigualdad. ¿Ok? Fíjense que una de las condiciones que aparece en la tabla de Kentucky, que aquellos valores cuyo elementos sean mayores o iguales, pasarán acá a ser menores o iguales. Y ya tenemos construida la primera restricción de nuestro problema dual. Si vamos a hacer el segundo caso, nos iríamos entonces con esta segunda línea, donde están todas las x2. 120x2 en la función objetivo, x2 en la primera restricción y 2x2 en la segunda restricción. Y esto pasaría a ser nuestra segunda restricción, ¿ok? Que sería en este caso para el x2, que ahora se va a llamar y1 y y2, ¿ok? Entonces tenemos acá el primer elemento, que sería x2, pasaría a ser y1. Y el segundo elemento, que sería 2x2, pasaría a ser acá 2y2. Y el término, el coeficiente que aparece acá para la función objetivo, para esta variable x2, sería el término independiente dentro del dual. ¿Ok? Fíjense que de alguna u otra forma ellos están relacionados, cada uno en sí. Y nos quedaría nuestra segunda restricción, que sería y1 más 2y2 menor o igual, porque aquí tenemos en este caso que la función en este caso también es mayor o igual, pasaría a ser menor o igual que 120. ¿Okay? Y el tercer caso, que sería la tercera variable dentro del primal, tendríamos aquí entonces una relación entre 280, 4x3 y 2x3. Llevándola al método dual, nos quedaría 4y1 más 2y2 menor o igual que 280. Y menor o igual porque recuerden que estamos dentro de una función que tiene mayor o igual. ¿Okay? Entonces ya convertimos nuestras restricciones acá en las restricciones del dual. ¿Ok? Y nos quedaría entonces definir cómo vamos a manejar entonces ¿qué nos faltaría entonces? ¿Cuál sería la definición de nuestra función objetivo dentro del método dual? Y lo otro es definir también la condición de no negatividad dentro del método dual, que sería el paso siguiente que vamos a observar. Fíjense ustedes que dentro del primal nosotros tenemos que los coeficientes independientes son 1 y 3 medios, ¿ok?
estos coeficientes independientes que están aquí dentro del primal, pasan a ser los coeficientes dentro de la función objetivo en el dual. Los términos independientes acá de cada una de las restricciones pasan a ser los coeficientes de la función objetivo dentro del dual. Entonces nos quedaría que como ya solamente tenemos definidas dos variables, entonces tendríamos nos quedaría uno por y1 más 3 medios por y2. Y ese sería nuestra función objetivo dentro del dual. ¿Ok? Y finalmente, la condición de no negatividad, que como solamente tenemos dos variables, sería y1 debe ser mayor o igual que 0 y y2 debe ser igual también mayor o igual que 0. Entonces fíjense ustedes acá que fácilmente nosotros podemos concretar o definir lo que es el pase de un primal a un dual. Entonces todo lo que era acá la función, para que hagamos un resumen de ello, todo lo que es los coeficientes de la función objetivo, los coeficientes de mi función objetivo dentro del primal, pasan a ser los términos independientes de mis restricciones en el dual. Y los términos independientes que yo tengo en el primal pasan a ser los coeficientes de mi función objetivo. O sea que se intercambian. ¿Ok? Y lo mismo, análogamente, van a pasar a ser las restricciones. Si yo tengo tres restricciones acá, ¿ok? Si yo tengo tres restricciones, quiere decir que de alguna u otra forma nosotros vamos a manejar entonces para cada una de esas restricciones el número de variables. Entonces, en este caso, ¿cuántas restricciones tenemos acá? Tengo dos restricciones. Entonces, esas dos restricciones van a originar solamente dos variables, que sería y1 y y2. ¿Ok? ¿Y cuántas variables hay acá dentro del primal? Hay tres. Entonces, eso va a ser el número de restricciones que nosotros vamos a tener en este lado. Y finalmente nos quedaría entonces que nuestra función dual, nuestra función objetivo en el dual sería y1 o 1 por y1 más 3 medios por y2 sujeto a estas restricciones. 2y1 más 2y2 menor o igual a 160, y1 más y2 menor o igual a 120, 4y1 más 2y2 menor o igual a 280. Y finalmente la condición de no negatividad para estos valores que van a ser y1 y y2 deben ser mayores o iguales que 0. Recuerden lo que les había dicho anteriormente, que de acuerdo a la tabla de Kentucky, este, las restricciones o las desigualdades cambian su valor. Si aquí están mayores o iguales, aquí pasan a ser menores o iguales. Y viceversa, si aquí tuvieran mayor o igual, aquí pasarían a ser menores o iguales que. ¿Ok? Una vez que nosotros obtenemos este valor, entonces, ¿qué nos queda? Hacer la resolución del problema. Porque ya en este caso, bueno, ya tenemos acá que para el caso nuestro, ustedes deben resolver este problema aplicando el método simplex, ¿pues? Que ya ustedes lo conocen desde las evaluaciones anteriores, pues. ¿Ok? Fíjense que hasta ahora lo que a mí más me preocupaba era que ustedes aprendieran a hacer este cambio de primal a dual. ¿Ok? Y una vez que ya ustedes lo obtienen, que ya obtenemos el nuevo método dual, simplemente ustedes deben llevar esta o resolver este problema a través de un método, del método de simplex, aplicando el método simplex. ¿Ok? Profesor, Ajá, dígame. ah, acaba de decir, entonces a la hora de hacer el examen tenemos que utilizar el método simplex dual, no el método no método gráfico. No, no van a usar el método gráfico. De hecho, se los estoy diciendo desde ahorita para que recuerden practicarlo. Ok, Porque el método gráfico, pues, es un método que no todo el tiempo se puede aplicar. ¿Ok?
aplicarse el método gráfico en este caso, porque como tiene solamente dos variables, no hay ningún problema. Pero si este problema tuviera una tercera restricción, entonces ya estaríamos hablando de tres variables y en el método gráfico no aplicarían con tres variables porque tienen que dibujarlo en tercera dimensión. ¿Ok? Por eso entonces yo les digo que deben resolverlo con el método simplex, ¿ok? Que es el método más aplicable para cualquier caso que se les presente. Ok. ¿Qué sería entonces, cuál sería la diferencia? Fíjense que ustedes, toda esta metodología que ustedes tienen acá, la pueden aplicar en su resolución y pueden hacerlo tranquilamente porque para eso yo les estoy dando este método y para eso les estoy dando este procedimiento que ustedes pueden desarrollar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre lo que aparece acá y lo que ustedes van a hacer? Pues porque en alguna forma debe haber alguna diferencia, pues. Bueno, simple y llanamente que ustedes deben explicar paso a paso lo que vayan haciendo acá dentro de su resolución. ¿Ok? Van a explicar paso a paso. Este ejemplo que ustedes tienen acá está muy sencillo porque realmente aquí les va diciendo todo lo que ustedes van a hacer en su resolución. ¿Ok? Para ello, en el examen, ustedes van a tener disponible desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tienen 12 horas para que hagan su ejercicio. Así que la idea es que ustedes aprovechen desde tempranas horas de la mañana, entre las 8 y las 9, y tienen todo el día para hacer su trabajo o para hacer su examen, porque realmente es un examen. Este examen, pues obviamente los ejercicios van a depender del número de cédula del estudiante. A lo mejor van a haber algunas condiciones, bien sea con los términos independientes o bien sea con el número de variables o con los coeficientes de la función objetivo, cualquier cosa. En alguna parte va a haber una variedad. Pues porque la individualidad del examen va a depender de su número de cédula. Aquellos alumnos cuyas cédulas terminan en 00, pues tendrán que comunicarse conmigo. Yo voy a buscar en la lista, creo que hay uno solo que tiene terminal de cédula 00. Yo le voy a colocar a él las condiciones para ese caso. Otra cosa que les quería decir también, si por alguna casualidad hay algún alumno que no pueda presentar el día sábado, entonces debe comunicarse conmigo para que haga el examen antes del sábado, no después del sábado. O sea, la idea es que aquellos que no puedan presentar el día sábado, esa persona se comunique conmigo, yo me pongo de acuerdo con él y hacemos el examen en cualquier horario que él tenga disponible, pero tenemos que llegar, te tiene que hablar conmigo para poder llegar a ese acuerdo y fijar una fecha de presentación que tiene que ser exclusivamente antes del sábado que ustedes van a presentar. Este sería el sábado 11. ¿Ok? También, porque como todo, pues hay que dar, todas las opciones son posibles. Hay alumnos que también trabajan el sábado y que también pudieran salir un poco tarde. Este, entonces, bueno, si necesitan más tiempo de las 8 de la noche, ese alumno debe comunicarse conmigo para yo extenderle exclusivamente a él el tiempo hasta las 11:55 de la noche. Solamente a esos casos. Pero para todo el mundo es hasta las 8. El alumno dice, profesor, yo estoy saliendo del trabajo 7 de la noche, 7:30 u 8, y mientras llego a la casa para resolver, bueno, entonces yo le pudiera ampliar el plazo hasta las 11:55. Pero deben presentar el examen a más tardar el día sábado. Ya Ah, después del sábado y, prof- no hay, no hay más chance. Dígame. y tengo una última duda, que cuando ponga el examen, ¿eso va a ser algo que ya directamente se tiene que resolver directo en la página o es algo que usted nos da un archivo y nosotros lo resolvemos en Word para luego enviarlo? Sí,
yo les doy la libertad que ustedes lo hagan, o sea, yo les voy a subir el archivo, ustedes lo leen y en su casa con toda su comodidad lo hacen en Word, pues para que puedan Ok. transcribir. De hecho, les estoy dando Mami, bastante tiempo para que puedan trabajar, ¿ok? Porque como el examen debe ser resuelto en Word también, eh, es necesario que ustedes tengan tiempo suficiente para pasarlo en limpio, pues. Ok. Entonces, bueno, para la resolución del método dual, allí también en el aula aparece como recordatorio, pues tienen otro ejercicio en el cual ustedes pueden hacer su resolución aplicando el método dual, que ya ustedes lo conocen, aplicando el método simple, perdón, que ya ustedes lo conocen y puedan trabajar en él. Y de todas formas, podemos buscar en nuestra cuenta como lo que necesitamos para el examen. Eh, en, en el examen van a estar todas las condiciones que ustedes van a tener. Va a estar el enunciado muy parecido a los ejercicios que ustedes han resuelto anteriormente. Igualito, con condiciones, todo. Solo que va a ser tipo examen. Pues tienen varias preguntas. Pero ¿cuáles van a ser las preguntas? Para que ustedes tengan una idea. Bueno, las preguntas van a estar en función de la resolución. O sea que en la medida que ustedes vayan respondiendo, van a ir resolviendo su examen. O sea, no es que les voy a poner preguntas de teoría, dígame o defíname tal cosa. No, no. La aplicación de la teoría se la tienen que saber ustedes, pues. Porque para poder resolver el examen o para que poder resolver este tipo de problemas, deben conocerse la teoría. ¿Ok? Y ustedes lo que sí es importante y quiero que esto quede bastante claro es la resolución que ustedes deben aplicar debe estar explicada en ese paso a paso. Deben explicar paso a paso. Esto es una ventaja para ustedes, porque si por alguna casualidad alguien se equivoca, porque bueno, no son lógicos, pues se equivocó en los cálculos, no le dieron los resultados iguales, yo tengo la oportunidad de revisar por lo menos su procedimiento y eso es lo que más vale. ¿Ok? Para mí, la explicación del procedimiento es lo que más vale porque me están demostrando que sí se sabe la metodología. Y de alguna u otra forma, pues eso hay que premiarlo, pues dándole valor al examen. Bueno, si no tienen otra pregunta que hacer, No, yo no. ok, entonces yo voy a tratar de convertir esta grabación para que se pueda, para subirlo al aula y que ustedes y sus compañeros tengan la oportunidad nuevamente de revisar la metodología. Pero vuelvo y les repito, es muy fácil la metodología porque es el cambio de variables a una matriz. Profesor, esto será este sábado, ¿verdad? Sí, es para el día sábado. Deben desde Este las sábado. 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y si alguno necesita más tiempo por las razones que tenga, me llama y yo le puedo dar más tiempo hasta las 11:55. Pero Está debe bien. ser realizado el día sábado. Si hay alguno que por motivos de trabajo no pueda presentar ese día, debe avisarme con tiempo para que presente antes del sábado. Fíjense que lo estoy dando y ahí en el enunciado se los voy a colocar. Deben presentar, porque yo hoy les voy a colocar las condiciones que ustedes deben tener para que ustedes vayan preparándose y vayan estudiando. Y si hay alguno que me dice, que vea que no puede presentar el sábado, debe presentar antes de esa fecha. Ok, profesor, entendido. ¿Alguna otra pregunta? Por los momentos no. Dígame. Ok, entonces bueno.
No, hoy los estoy colocando las instrucciones para el examen y el sábado sí nos reunimos todos, pues o vamos a estar en contacto para que ustedes eh, resuelvan su examen, ¿ok? Bueno, Ok, hasta luego y feliz día. igualmente, gracias.